Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias a todos los que se comunican con nosotros, los que difunden nuestra programación, los que nos acompañan, los que colaboran después de estos 10 años. Así que todo mi agradecimiento a cada uno de ustedes y los que difunden particularmente, que es muy importante que lleguemos a muchos a través de diciendo, como siempre decimos, toda la verdad. Transmitimos, como ustedes saben, a través de www.canaltelev1.com y debajo del programa las redes sociales para mantenernos al día. El programa de hoy, como siempre, lo ponemos bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ilumine, nos ampare y, por supuesto, también colabore, ¿no es cierto?, en estos trabajos que se hacen tan profundos por la fe, por la verdad, ¿no?, en nuestra Hispanoamérica a través de nuestro canal y toda nuestra Hispanoamérica. Programa de hoy, vamos a tocar un tema. Hasta hace poco se planteaba en la Santa Sede, por pedido del obispo Santiago Olivera, también por pedido que le llega al obispo Santiago Olivera, que es delegado episcopal para la causa de los santos, la propuesta de la canonización del coronel argentino del Valle Larrabure, que era un oficial del ejército secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue subdirector de la fábrica militar de pólvora y explosivos en Villa María, Córdoba. Y este destacamento, esta fábrica fue copada, asaltada por miembros pertenecientes al ERP el domingo 11 de agosto de 1974. Ahí secuestraron al entonces argentino del Valle Larrabure y lo mantuvieron 372 días en cautiverio, que terminó con el asesinato de por justamente el Ejército Revolucionario del Pueblo. Muchos reconocieron sus pares como un gran cristiano, por supuesto por su devoción, por su actitud frente a la muerte, frente al secuestro y por supuesto por sus cartas, ¿no? Cómo manifestaba a través de sus cartas, llegando, ¿no es cierto?, al perdón, a no entrar en la venganza, ¿no es cierto?, eliminar el odio, ¿no es cierto? Y obviamente esto lo llevó a distinguirse como un gran mártir, llamémoslo, de la cristiandad. Hasta hace poco se está planteando este tema de la canonización, la beatificación probablemente de este coronel Larrabure. Me gustaría que conversemos en este programa. Tenemos invitado a Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, y que es miembro, ha sido funcionario municipal en el partido de Tres Arroyos, ahora está en la delegación de Claromeco. Y Arturo, te agradezco muchísimo por permitirnos esta entrevista. Bueno, el agradecido soy yo, Juan Manuel. Hace muchos años que nos conocemos, hemos compartido algunas entrevistas hace tiempo, hacía bastante que no nos comunicábamos, pero siempre estamos en la misma sintonía. Y bueno, gracias a Dios que nos permite estar fuertes, seguir teniendo buena la memoria y poder contarles, sobre todo a la juventud, lo que fueron aquellos terribles años que aún hoy están muy abiertos en la Argentina. Por favor, me encanta lo que vas a hablar, porque especialmente hay que hablarle a la juventud de lo que se pasó, porque después, como bien sabemos, la historia oficial empieza a tergiversarse y hoy se habla de jóvenes idealistas y se condena a otros que fueron tan santos, ¿no es cierto?, y recibieron, ¿no es cierto?, su martirio con mucha hidalguía, con mucha devoción, como es el caso de tu padre. ¿Qué podés decir? Es decir, entendemos que hay una vía hacia la canonización, hay un pedido concreto, entendemos las circunstancias que se vivieron, pero me gustaría una reflexión tuya con relación a, especialmente, como bien dijiste, a la juventud,
al futuro, ¿no? ¿Qué nos podés decir, y especialmente frente a este paso que quieren justamente reivindicarlo a través de la canonización? ¿Qué nos podría decir, Arturo? Bueno, hace ya varios años un grupo que se denominó entre ellos Amigos del Coronel Larrabure, un grupo de laicos y también participaban militares, fueron acercándose a Monseñor Olivera, quien vos claramente dijiste que es quien en la Argentina se encarga del tema de los santos, le hicieron el expreso pedido de analizar si no estaban dadas las condiciones en mi padre, el coronel Larrabure, para de alguna manera aseverar y realizar todo lo que es el proceso de canonización, que en realidad hoy puede ser que termine como mártir o de alguna manera que sea o beato o santo, que eso es lo que la Iglesia, con sus tiempos, con sus controles, con su análisis riguroso y crítico de la historia argentina y de la historia mundial, porque esto te imaginás, Juan Manuel, que excede a la Argentina. Esto es un tema a nivel ya mundial, porque de última quien va a dictaminar si esto es así o no se encuentra en el Vaticano, en Roma. Entonces se fue elaborando una serie de recabar información. Yo en su momento, en el 2005, escribí un libro que fue la base, pero no se quedaron con eso. Fueron a buscar más testimonios de quienes compartieron con él su vida anterior. Así descubrimos que, por ejemplo, mi padre, minuto libre que tenía en el colegio militar cuando era estudiante, rezaba el rosario, cosa que yo no sabía. Y así te puedo ir dando un montón de circunstancias que están siendo analizadas y después la Iglesia dictaminará si sí o si no, pero bueno, eso ya excede la capacidad que uno tiene, ¿no es cierto? Uno brinda todo lo que puede brindar en todo esto y bueno, veremos qué pasa más adelante, pero indudablemente es un trabajo muy elaborado y muy bien hecho, muy complicado porque lleva sus tiempos, ¿no es cierto? Y bueno, sería un antecedente muy importante, sobre todo a una Argentina que vive permanentemente en la grieta, que cada vez se abre más y no es eso lo que pedía mi padre desde el cautiverio, pidiendo por la paz de todos los argentinos, ¿no? Arturo, No es... recién planteabas, ¿no? Obviamente pasó 372 días secuestrado hasta que finalmente lo asesinan. ¿Hay comunicación entre ustedes? La familia tiene, como tu madre tenía comunicación con él. Se decía obviamente que él envía cartas, que creo que no deben haber sido muchas en todo ese periodo de tiempo, y que la forma de que le llegaran las noticias familiares era a través de publicaciones en el diario, o especie de cartas, ¿no?, a lectores o algo por el estilo. ¿Cómo eran esas cartas? Nosotros tenemos una que fue publicada, no muchas, pero quisiera que me des esa impronta como para que después lo tomen, y nos contarás otros hechos, ¿no? Lo tomen como que era un mártir y este mártir requiere la beatificación. Bueno, las cartas fueron escasas, fueron pocas.
Fueron 8 en total, contabilizando una que le llegó a mi abuela, a su madre, que estaba muy enferma y que desconocía que él estaba secuestrado y que estaba prisionero. Las otras 7 cartas fueron llegando escalonadamente. La primera sin número de fecha, pero sí mes, septiembre del 74, como vos bien dijiste, fue secuestrado el 11 de agosto de ese mismo año, y habían transcurrido ya más de mes y medio y nosotros no teníamos ninguna noticia. Es la primera carta que nos llega y nos escribe para llevarnos a la familia toda la tranquilidad que podía llevar una situación así. Y ahí ya uno comienza a percibir en que él va a hacer un acercamiento muy profundo a Dios, a su fe, va a ser un análisis de su vida porque se da cuenta que es muy difícil su situación. Normalmente las personas que eran secuestradas terminaban mal. Hay muchos casos, el de Salustro, el de Aramburu, el de Ibarzábal. Hay muchos antecedentes que terminaron mal y entonces él era consciente de toda esta situación. En la medida que su físico declinaba, su espíritu crecía. Realmente era de esta manera y bueno, en ocasiones muy pertinentes, muy familiares, nos escribía haciéndonos llegar sus noticias, alentándonos a seguir estando bien unidos en familia, seguir estudiando nosotros, que éramos muy jóvenes. Mi hermana tenía 18 y yo apenas 15 años. Mi madre era una mujer que tenía 42 años, al igual que mi padre cuando fue el secuestro. Éramos una familia tipo, pero muy unida, y realmente necesitábamos esas noticias para seguir sobrellevando este infortunio, este cautiverio, que bueno, que él define que lo sume en las sombras, pero que lo inunda de luz. Mi palabra es breve, sencilla, se trata de perdón. Ya ahí vas a ir percibiendo, van a ir percibiendo los que lean todo esto, los que me escuchen, esa impronta siempre hablando de Dios, de patria, de familia, de ejército, de camaradas, de argentinos. Hay varias cartas, mensajes que, por ejemplo, en una que viene con respecto al cuando fue el cumpleaños de mi hermana y le dice y nos dice a nosotros, sus hijos y a Jorgito, que era ahijado de él y de mi mamá, que era el hijo de la empleada nuestra, dice así, a mis hijos y ahijados especialmente, que no olviden mi mensaje. Aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Bueno, si vos vas analizando día por día, mensaje por mensaje, vas a tener un hombre cabal, un hombre que sabe que va a morir, pero quiere morir en Dios, rezando y entonando el himno nacional. Denegando el canje ofrecido para recuperar su libertad a cambio de fabricar bombas para asesinar más gente.
el mártir es aquel que elige morir por su fe. Por eso nosotros creemos que hay muchas condiciones para que él siga, sea elegido, ¿no? Sea elegido mártir. Arturo, 372 días, ¿por qué tanto tiempo? ¿Cuál era el objeto en este tiempo tenerlo tanto cuando en realidad, porque era una agonía familiar sin duda, ¿no? La verdad, los militares o los empresarios eran siempre moneda de canje, moneda de cambio. En el caso de los industriales normalmente era dinero el que buscaban. En el caso de los militares eran presos de las mismas organizaciones terroristas. En el caso de mi padre se pedía a cambio 6 terroristas que habían sido juzgados y condenados después del ataque al Comando de Sanidad en septiembre del año 73 en la capital federal, en el barrio de Parque Patricios. Bueno, eran 5 integrantes del ERP, pero el ejército fue claro y taxativo, al igual que la presidenta de la República, que en ese entonces era María Estela Martínez de Perón, había fallecido Perón el 1 de julio del 74, y ellos muy claramente dijeron que el ejército no negociaba con terroristas. Entonces su destino estaba prácticamente sellado. He tenido acceso a través de Seferino Reato, un periodista que ha trabajado mucho sobre la década del 70, que cuando habló con Arnold Kremer, Luis Matini, del nombre de guerra, dijo claramente: la Rabure nos superó, la Rabure nos derrotó. Le buscábamos una manera para que recupere su libertad, pero se puso en patriota y nos derrotó. En realidad mi padre no se puso en patriota, mi padre era un patriota. Cuando yo recuerdo el diálogo escrito en su diario de cautiverio, que apareció 2 años después de su muerte, hay un diálogo que dice: la Rabure, no trate de quebrar su prisión. El cautiverio en el cual usted se encuentra es responsabilidad del ejército, porque el ejército al que usted pertenece lo ha abandonado. Mi padre responde: no estoy abandonado, porque tengo fe infinita en Dios, en mi ejército y en mis camaradas y mi familia, que no me abandonará jamás. Y así todos son momentos y documentación que avalan que fue una persona que muere por sus ideales. Hoy que vemos que hay tanta corrupción, que por dos monedas se cambian, o por un Twitter que dicen y después para poder quedar bien se agachan y hay un arrodillamiento. Bueno, ese no era mi padre. Él fue fiel a la patria, al ejército argentino, a la familia y a Dios. Que cuando recién estabas diciendo esto, me estaba acordando el caso del Alcázar de Toledo, cuando el general Moscardón le ponen al hijo en línea, ¿no es cierto?, los republicanos de aquel momento y le dicen que si no entrega el Alcázar lo iban a matar.
¿no? Y el padre le dice a su hijo, pues encoméndate a Dios, porque este alcázar no se rinde, ¿no? Entonces, yo no sé si hay una equiparación entre lo que era la Fuerza Armada de ese momento y hoy lo dirían, bueno, lo entregaron como un cordero, porque en realidad podían haber negociado. Es decir, todas las cosas que uno lo ve o lo ven con el diario El Lunes, o donde se desvaloriza el honor, ¿no? El valor, el coraje, ¿no? Y en este aspecto yo veo como una similitud, digamos en términos generales, ¿no? Uno entrega a un hijo por un bien superior. Y en este caso era entregar la vida por un bien superior. ¿Cuál era ese bien superior que vos veías en eso? Bueno, el bien superior es la patria, es lo que te vengo diciendo, es la familia, es la fe en Dios, la fe infinita en Dios. Todas sus cartas, todos sus mensajes, no hay ninguno que deja de hablar de Dios. Él dirige mensajes permanentes para dejar un legado que habla de que el bien superior es morir en paz, pero morir en Dios. Porque para el cristiano, Juan Manuel, y vos lo sabés tan bien como yo, el morir es vida eterna, porque los cristianos que creemos en la resurrección, creemos en la vida futura. Esto es un camino es muy, muy chico, muy pequeño, pero la vida en el más allá es una vida muy pródiga. Entonces, él ofrece su vida a cambio de un bien mayor que es, bueno, morir en Dios, ¿no? Digo como bien superior, que lo entiendo de ese punto de vista, pero frente al otro bien inferior en el cual, ¿no es cierto?, hubiera sido entregar, no sé, su conocimiento para que la guerrilla tenga, ¿no es cierto?, equipamiento suficiente como para poder tener una pelea más violenta, más dramática, es decir, ¿no es cierto?, ese bien inferior, entre comillas, bien, ¿no? Pero el bien superior, por supuesto, a Sí, Dios y la patria. él fue tentado de trabajar para el Ejército Revolucionario del Pueblo, para sus fábricas militares. Él era experto en pólvoras y explosivos. Podría, como en su momento le dijo Kremer a Reato, podría haber fabricado algo para zafar, pero en realidad no hubo negociación posible. A ese precio no, prefiero la muerte. Hijo mal parido sería trocar este mísero encierro mientras mi alma se envilece en el fango de estos miserables. Fue su respuesta contundente y, bueno, tremenda, ¿no es cierto? Leerla o recordar estas frases y estas palabras a uno lo emocionan, lo llenan de orgullo, pero también le duelen porque uno como familiar lo hubiera querido tener mucho más tiempo. Yo, como te dije recién, tenía 15, 16 años y realmente fue muy difícil la vida sin él, ¿no es cierto? De cualquier manera, tal vez la Iglesia nos haga acreedores de este premio que es nombrarlo, que para la Iglesia es un máximo, como así puede ser para el ejército ser, bueno,
soldado ejemplar, comendatore, como son un montón de premios. Para la Iglesia ser mártir, ser beato, ser santo es una distinción realmente impresionante. Sin duda. Sobre, Arturo, sobre todo en estos tiempos de tanta bajeza moral, ¿no? Moral, que no existe, claro. Ya la moral es un tema en extinción en la Argentina y en el mundo de hoy, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte, Arturo. Te propongo el próximo bloque. ¿Qué elementos, más allá de estos que hemos mencionado así a la par, han surgido como para la beatificación sea posible? Pero me lo vas a decir después de este pequeño corte. Volvemos enseguida sobre la historia, ¿no es cierto?, de argentino del Valle Larraburi a través de Arturo Larraburi. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Arturo Larraburi, justamente sobre la posibilidad de canonización del coronel argentino del Valle Larraburi, secuestrado y asesinado por el ERP en la década del 70, ¿no? Precisamente en 1974. Arturo, la Iglesia estudia muy claro, ¿no?, elementos como para poder decir, bueno, se puede beatificar tal o cual personaje. Últimamente se han barajado muchos en la Argentina, ¿no? Inclusive hemos tenido en Córdoba, ¿no es cierto?, un santo que lo han santificado, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo ves ese camino frente al caso de tu padre? Bueno, dentro de muy poco, este grupo de amigos del coronel Larraburi va a viajar a Tucumán, que es el lugar donde mi padre nació,
y van a encontrar testimonios de amigos, de familia, de inclusive compañeros del colegio, porque yo mirando las notas, las calificaciones de él, que fue un destacado estudiante, en religión siempre tenía 10. Y hablando con un profesor, un viejo sacerdote salesiano, me dijo, sí, lo que pasa es que tu padre era un 10. Llevó a la plenitud máximo los valores que le fuimos enseñando nosotros los religiosos. Y entonces, bueno, en ese lugar, en su cuna, en el lugar de nacimiento, esta gente va a poder encontrar un montón de elementos que, como vos bien dijiste, la Iglesia busca, tratando de escudriñar todo, absolutamente todo. Ya no basta solamente el libro, los documentos de aquella época, los testimonios de personas que estuvieron al lado de él en la cárcel del pueblo, que fueron varios los que han dado su testimonio, inclusive en la homilía del otro día del obispo castrense hizo mención al testimonio de un industrial que estuvo en la celda contigua, y dijo que sí, que mi padre todos los días se levantaba rezando y entonando el himno nacional. Es decir, la Iglesia no se queda con lo que está a flor de agua, sino que busca, profundiza y va hasta las raíces más lejanas. Y en esas raíces hay alguno, más allá de obviamente ese valor que tiene, ¿no?, el rezo del rosario permanente, o el rezo, entonar las estrofas del himno y enfrentar ese día nuevo, ¿no?, que no va a ser nada bueno y que le puede traer consecuencias más graves. Digamos, la Iglesia tiene algo en duda, hay algo que vos puedas decir, no, hoy hay 2 temas que son importantes que todavía la Iglesia tiene que profundizar a ver si esto se ha dado, o a veces no. uno le reza a la rabona y de repente se concreta un milagro, otro, ¿no es cierto?, de los hechos. No, de cualquier manera, esto que estás mencionando también es muy importante. Hay mucha gente que ya ha comenzado a rezarle por algún milagro. De hecho, en mi familia estamos rezando por 2 personas que están muy enfermos y que solo un milagro los puede salvar. Nosotros, porque normalmente antes para ser santo se necesitaban 2 milagros. Ahora el tema no es tan así, pero de cualquier manera ya hay mucha gente que le está rezando a mi padre, porque ya hay muchas personas que lo consideran que ya es un santo. La Iglesia se toma su tiempo, no busca todo. Yo creo que no hay absolutamente nada que pueda perjudicar este tema. Pero bueno, soy muy respetuoso de los tiempos de la Iglesia y los tiempos de Dios, ¿no? Aquí que también se está librando la batalla judicial en la Argentina, uno no deja de pensar que tiene que ser respetuoso de los tiempos de todos.
Cada uno sabe por qué esto puede llevar más tiempo o menos tiempo. Nosotros nos sometemos tranquilamente y en paz a los tiempos que transcurran. No tenemos apuro, esto no es un tema para mañana, ni para pasado, ni para el año que viene. Esto es un tema muy profundo el que se está llevando adelante. Arturo, recién mencionabas uno de los carceleros de tu padre, que de alguna manera decía: tu padre nos venció, ¿no? ¿Ese vive? Ese carcelero primero vive, se arrepintió, fue juzgado, es decir, disfrutó de la impunidad judicial. Es decir, vimos que prácticamente no hay presos, ¿no es cierto?, que han cometido también actos graves de lesa humanidad, ¿no?, contra muchos. Sin embargo, están todos libres. Esa persona que yo te he nombrado, Arnold Kremer, alias Luis Matín, vive, ha escrito libros, ha dado charlas, ha estado en presentaciones de libros, bueno, ha estado en programas de televisión. Yo lo recuerdo haber visto junto a Victoria Villarruel, que hoy es diputada nacional, y al lado de él estaba Luis Perdía, o sea, máximos jefes, por un lado de Montoneros y máximo jefe después de la muerte de Santucho, de esta persona que quedó a cargo del buró político. O sea, era una persona muy, muy importante. Vale decir que las palabras que él diga es como las que expresa Vaca Narvaja, ¿no es cierto? Son comandantes de esos ejércitos irregulares que tuvimos que enfrentar en ese tiempo y que enfrentó todas las Fuerzas Armadas y todo el pueblo argentino, pero viven y disfrutan de la impunidad que se ha dado al terrorismo hace muchos años. Ha habido en estos días, bueno, hemos visto cómo el ministro de Defensa, otro montonero como Tayana, ha festejado el tema de los 50 años de Trelew. Y bueno, indudablemente el terrorismo está impune. Saborea su victoria, lo dicen en sus cánticos, y ellos, bueno, siguen cantando que no han perdido, que no han sido vencidos, y que bueno, indudablemente hace muchos años que gobiernan la Argentina. Uno aquí tendría que hacer una reflexión. Si en ese entonces, con un 4% de pobres, querían una revolución porque no estaban conformes con ese 4% de pobres, ¿qué tendríamos que decir nosotros ahora, la población, con un 50% a los que nos están llevando esta misma gente que gobierna hace muchos años los destinos de nuestro país? Indudablemente se jactan de su impunidad y bueno, no se arrepienten de nada, no han hecho un mea culpa, no entienden ni siquiera que otras personas puedan sentir un dolor tan parecido al que ellos también vivieron, al tener muertos, desaparecidos, heridos, como nosotros también los hemos tenido. ¿Has tenido oportunidad de hablar con él? Porque dijiste que estuvo Villarruel con ellos. Y... No, yo con Kremer no he hablado. He hablado con otras personas que han sido damnificados con toda la guerra revolucionaria intercontinental asimétrica que hemos vivido en la Argentina en la década del 70, y estoy hablando
por ejemplo, de Graciela Fernández Melchide, con la cual hemos compartido, al igual que con Norma Morandini, hemos compartido paneles donde reflexionamos sobre el tema de la violencia, donde siempre coincidimos en que la violencia no es el camino, nunca fue el camino, y que indudablemente aquí no ha habido solamente un demonio, ha habido muchos demonios, educadores, periodistas, religiosos también, militares y por supuesto terroristas. Hoy la balanza no está en equilibrio. Hoy hay, como te decía recién, hay una impunidad hacia ese terrorismo que se cree vencedor y se jacta de haber triunfado la batalla cultural que se sigue librando en la gente. Hay una, tal cual lo que decís, ¿no? Uno escucha a don Argentino del Valle diciendo no hay que poner la otra mejilla, ¿no es cierto? Hay que maximizar el perdón, ¿no es cierto? En fin, uno escucha todo eso, pero al mismo tiempo decir, él ya no está. En su momento se pensó que, bueno, podía haber tenido la victoria, la Argentina se hubiera encarrilado y su muerte hubiera significado una ofrenda para, ¿no? para una Argentina que vuelva a ponerse de pie. Y de repente vemos lo que vemos hoy, recién acaba de mencionar, ¿no? Los que pelearon porque el 3% o 4% estaban bajo la línea de pobreza, hoy esos mismos arrastraron al 50% de la población. Y aparte la destrucción prácticamente del aparato productivo y la guerra cultural, etcétera, que estamos viviendo hoy. Uno, hijo de ese, que probablemente sea un santo varón, un beato en breve, todavía piensa, estos tienen el tupé de salir y hablar, ¿dónde radica el hijo de un beato, ¿no es cierto?, en ver esta impunidad que al mismo tiempo dice, pero no están en cana ni han sido procesados, o si lo fueron, salieron enseguida y disfrutan de los millones que estafaron al Estado, etcétera, etcétera? ¿Qué reflexión te da en eso? Porque invita a la venganza, aunque uno no quiera, ¿no? Pareciera. Mi padre me inculcó varias cosas, entre ellos el perdón. Uno ha logrado perdonar después de tantos años, pero también me inculcó que siempre luche por la verdad y que aborrezca la mentira, así como decía San Martín, que aborrezcamos, que le decía a su hija, que aborrezca la mentira. Yo aprendí a aborrecer la mentira. Yo no me quedo conforme con el relato. A mí no me gusta que los jóvenes crezcan en una mentira que no ha sido tal. Por eso lucho para que la verdad se sostenga en el tiempo y que la mentira sea condenada a perecer. Por eso me desespero y lucho denodadamente casi día a día desde hace más de 15 años para que, si bien los mensajes de mi padre de perdón, de paz, de tranquilidad, también lleguen a mucha gente, encuentre la sociedad, la juventud en el camino de la verdad, la redención de la cual todos estamos buscando. Cuando ves a tus hijos, nietos, ¿no es cierto?, y en este proceso, ¿cómo perciben esa historia familiar y especialmente ahora la posibilidad de una canonización o beatificación de tu padre? Tener justo en la familia, porque uno siempre ve en un mártir, ¿no?, un sacerdote, ¿no? No con hijos, nietos, etcétera, ¿no?, bisnietos. Bueno, ellos obviamente están muy orgullosos, comenzaron a vivir la historia de su abuelo después de la salida de Un canto a la patria, del libro
escribimos en familia, porque ellos participaron de ese libro, me ayudaron, me pasaban los apuntes, me leían. Bueno, fue todo un trabajo familiar de recolectar información y seleccionar. Bueno, ellos están muy orgullosos de saber que su abuelo ha muerto por la patria, es un mártir, y que, bueno, puede encaminarse hacia un lugar de santidad muy grande en el mundo, ¿no? Ellos lo viven bien y no sienten esa pesada cadena de dolor, porque al no haberlo vivido en una forma tan cercana como uno la vivió, han podido tomar mucha más distancia. Han pasado muchos años y además el trabajo de mi madre ha sido fundamental, porque ella, cuando nosotros éramos jóvenes y había sucedido lo de mi padre, ella nos invitó de alguna manera a vivir en tranquilidad, en el sosiego, en el sigilo, en el silencio, en la paz, y eso hizo que nosotros pudiéramos crecer sin odio, y eso es lo que le transmitimos a nuestros hijos, y entonces ellos no sienten esa dura cadena de dolor que uno sí transitó, pero que pudo superar. Sin duda, bueno, el ejemplo de ustedes es lo que permite que haya un filtro y que no absorban eso que bien acabas de decir, ni odio, ni venganza, ni nada por el estilo, sino que con mucha hidalguía y con mucha fe transiten esta época como te ha tocado a vos, a tu madre, a tu hermana. Pregunto, en el caso, viste que en estos momentos, en esa época, vos bien mencionaste al inicio del programa que había habido también otros que habían sufrido mucho, el caso del coronel Ibarzábal, como el caso de Sakeri, ¿no es cierto? ¿Cómo equipararías? Debe haber diferencias, ni tampoco están en la vía de canonización de ellos. ¿Qué distinguiría entre Sakeri, que también era un tipo muy religioso, que lo matan, ¿no es cierto?, lo asesinan saliendo de la iglesia dentro del auto con sus 8 hijos, el caso Ibarzábal también, que estuvo secuestrado, sufrió? ¿Son posibles beatificaciones también? Es decir, ¿o qué condiciones se diferencian unos del caso de Larrabure? No, yo creo que también deberían ser casos a estudiar. Creo que lo de mi padre abre un camino de inicio, pero que no va a terminar con él. Yo estoy seguro que lo de Sakeri, lo de Ibarzábal, lo del capitán Viola, de su hijita María Cristina, lo de Yenta, hay muchísimos que han muerto realmente por la fe en Dios. En realidad es algo común que tenían todas estas personas que he nombrado. Y hay muchos más. Me parece que estamos ante un camino de iniciación y un cambio de paradigma. Hasta ahora se había juzgado de una sola manera y ahora creemos que hay una amplitud que tiene que haber, no solo con la Iglesia que supera a todo, sino en la justicia argentina, una mirada mucho más profunda y equilibrada sobre esta década del 70. ¿Crees que la iglesia hoy en día, una iglesia tan distinta de la que hemos vivido cuando éramos chicos, es proclive más, ¿no? Estamos viendo más al mundo social, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de organizaciones sociales, ¿no?, política un poquito más progresista, de lo que en realidad estamos acostumbrados nosotros, de otra época. ¿Crees que la iglesia
¿Compensaría? Yo creo que sí, lo he visto el otro día en la iglesia donde se realizó la misa en homenaje a mi padre. He visto más de 2000 personas que asistieron. He visto creo que había 12 capellanes y todos rezaban y todos tenían el mismo pensamiento y la misma fe, digamos. Me parece que hay un cambio de paradigma y es una cuestión de tiempo, pero las cosas se equilibran con el tiempo, con la perseverancia, con el tesón y con la verdad. Yo creo que estamos ante ese cambio, y tarde o temprano va a llegar. Arturo, te agradezco muchísimo por esta entrevista, era muy importante que la tuviéramos. Lamentablemente yo no pude ir a esa misa porque estaba justamente con el tema de la cristiandad y bueno, no había podido llegar. Pero de todas maneras escuché, sé que participó mucha gente, sé que fue muy importante y que se pide por esa beatificación y estamos todos detrás de esa imploración para que se concrete, ¿no? Siempre rezando para que dentro de los tiempos de la Iglesia no sean tiempos eternos, aunque sabemos que lo son, pero que en este aspecto sean más reducidos. Y ojalá, como bien decís, se abra la puerta para otros casos que también merecen ser atendidos y considerados, porque el valor, la fe en Dios, la fe en la patria, la entrega, ¿no es cierto?, los testimonios que han dejado son importantísimos para la enseñanza nuestra, que no sé si los progres algún día la van a entender, pero siempre rezamos para que Dios interceda en esto y también los haga entender. Así que va todo mi agradecimiento. Uno percibe que la fuerza de Dios, la fuerza de la Iglesia a nivel mundial, se siente, se percibe, es realmente muy, muy grande. No recuerdo, salvo el día del velorio y del entierro de mi padre, tanta gente convocada a un homenaje. Hacía años que no se veían tanta gente, y tanta gente que uno no conoce. Porque una cosa es ver caras conocidas y otra cosa es descubrir que hay un montón de gente que está en comunión con uno, pero que no lo conoce. Que hay un bien común, que hay algo atrás que nos comulga a todos. Arturo, muchísimas gracias. Saludos a tu familia y gracias. Y bueno, no vamos a dejar pasar mucho tiempo para volver a reencontrarnos y tratar algunos otros temas. Así que muchas gracias por parte nuestra. No, muchísimas gracias a vos, Juan Manuel, y como siempre, a tu disposición. Gracias, abrazo enorme. A todos ustedes, por supuesto, mi agradecimiento por acompañarnos. Gracias a Arturo Larrabure por haber dado el testimonio tan importante. Desde TV1 nosotros también acompañamos la beatificación, la canonización. Deseamos, rezamos que se concrete, le pedimos a la Virgen de Guadalupe, porque hay que reivindicar, ¿no?, el honor de valientes, ¿no?, de personas que han dado el ejemplo en las mejores y en las peores, y que han enfrentado la muerte con hidalguía, ¿no?, con patriotismo. Y tenemos muchos ejemplos en la Argentina, ejemplos históricos y ejemplos del presente. Deberíamos tomar esos ejemplos y empezar a trabajarlos para la Argentina del futuro, que necesitamos de esos ejemplos para construir y fortalecer ese coraje que nos lleva a dar el buen combate por una Argentina nacional, cristiana, por sobre todas las cosas, y humanista. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.